Bienvenidos a un programa más de Escuela del Discipulado, donde estaremos escudriñando la palabra, la porción de esta semana que ha movido muchos corazones, ha hecho redarguir el corazón de cada uno de mis compañeros y de nosotras aquí presentes en cuestión personal y en relación con todos los que tenemos a un lado. Le doy la bienvenida a Eli. Hola, Eli. Hola, buenos días. Pues es un gusto estar aquí con ustedes para que escudriñemos un poco la palabra del Señor. Y también le damos la cordial bienvenida a Lili. Muchas gracias, es un placer estar aquí aprendiendo en compañía de mis hermanas y gloria a Dios por este momento. Pues les voy a mencionar los versos y capítulos que comprendieron la porción de la semana. Es la parashá número 27, que se llama Tazria, que quiere decir conciba. La porción es de Levíticos 12:1 al capítulo 13:59, segundo de Reyes, capítulo 4, del verso 42 al capítulo 5:19, y Mateo del capítulo 10:1 al capítulo 12:50. Bueno, vamos a empezar. Nosotros escogimos esta porción de Lucas 9:51 al capítulo 10:42. ¿Qué vamos a estar aquí escudriñando? Vamos a estar platicando, sí, al mismo tiempo, haciendo memoria de cómo el Señor ha cambiado nuestra vida, la ha transformado, porque es muy difícil el seguirle. Él nunca ha dicho que es fácil, siempre en la misma escritura dice que pues, se va a sufrir de persecución, de difamación, te van a señalar, te van a criticar, y bueno, si Él pasó por todo eso, pues ¿qué no podemos pasar nosotros, verdad? Pero bueno, Él es quien es, ¿no? El que es. Y vamos a empezar con Lucas 9:51. ¿Sí me puedes ayudar, Eli? Sí. A leer la primera porción, por favor. Sí, dice, estando para cumplirse los días en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y encontraron una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Mas él volviéndose, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, aquí hay una palabra que se me hace muy importante, que es mensajero. Lili, ¿qué sería mensajero? Bueno, en esta porción se refiere que iban estos discípulos delante de él para ir anunciando que él venía. Nosotros hoy somos también discípulos y somos mensajeros de la palabra para también estar anunciando lo que ha de venir. Con todo lo que nosotros estamos estudiando y podemos tener conocimiento y mientras estemos en oración también vamos a tener discernimiento de qué es lo que podemos ir compartiendo a las naciones. El Señor pone en nuestro corazón lo que nosotros debemos de hablar o de expresar de acuerdo a la condición de la persona que te está escuchando. Correcto. Porque nosotros no conocemos el corazón de cada uno. Entonces, sabemos que nosotros por naturaleza nos quedamos calladas las situaciones que día a día vivimos, sean penas, sean de trabajo, sean enfermedades, sean pérdidas económicas, pérdidas humanas. Entonces muchas veces nos quedamos callados, pero el único que conoce nuestro corazón y que realmente sabe qué necesidad tenemos es Él, y usa así a los mensajeros para predicar su evangelio
y para también tocar el corazón cuando ya el tiempo es para esa persona, ¿sí? Aquí en el Strong, en el 4397, dice que mensajero es la palabra malak, que quiere decir ángel, mensajeros, embajadores, un mensajero de Dios, un ángel. Sabemos que hay mensajeros celestiales o los ángeles, porque así no lo dice la Biblia, y los humanos, que son los profetas o los sacerdotes cuando eran en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué les parece si leemos Marcos 1, Eli, del 1 al 4, y tú, Lili, Isaías 44, 26? Ok. Aquí el Señor reafirma y confirma cómo usa a las personas para enviar el mensaje, para llevar el mensaje a ciertos lugares en diferentes situaciones, perdón. Dice, principio del Evangelio de Yeshua, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan en el desierto, bautizando y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. En Isaías 44, 26. Soy quien confirma la palabra de su siervo y determina el propósito de sus mensajeros, el que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá serán reedificadas, yo levantaré sus ruinas. Yo tengo otra cita que es Malaquías 3:1, que dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensaje del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Eli, cuando el Señor empezó a usarte para dar el mensaje, las primeras veces, ¿cómo te sentías? Pues yo creo que estaba muy nerviosa y bueno, yo creo que la primera vez que me tocó predicar, mi corazón latía mucho y sí estaba muy nerviosa. Y al final, ¿cómo te sentiste? Cuando ya terminó ese tiempo que tenías para predicar, ¿cómo te sentiste al final? Pues ya más tranquila porque pues ya había pasado ese momento, ¿no? Porque fue la primera vez. Bueno, la primera vez pues fue así. Pero con respecto a cómo te sentías es en la mente, ¿no? De que muchas veces agarramos la Biblia y decimos, ya sé, y no es cierto. O sea, podemos agarrar un verso y lo volvemos a leer y lo volvemos a leer y nos dice cada vez diferente, porque el Señor aplica los 4 niveles de estudio. Entonces, en ese sentir yo te pregunto, ¿cómo estabas cuando ya terminaste? ¿Sentiste que lograste el propósito que el Señor tenía para ti al predicar esa palabra? ¿O te faltó? ¿O cometiste algún error? ¿Dijiste una palabra por otra? O sea, ¿cómo te sentiste? Pues ya no me acuerdo si dije una palabra por otra porque estaba yo nerviosa, pero yo creo que yo en lo personal todavía no, mi mente todavía no alcanza a comprender a qué personas puede llegar la palabra, hasta dónde, o tal vez algún día en la vida encontraré a alguien y tal vez me puede decir, pues lo que dijiste me sirvió, pero aquí en este momento yo no puedo decir, tuvo esto alcance o esto, pues no. Simplemente yo creo que uno trata de compartir lo que entiendes o lo que crees que Dios quiere enseñarnos. Pero así de decir, es que esto, pues no. Solo Dios sabe, ¿no? A quién tocó y a quién le sirvió, y creo que hasta ahí. Así es. Tú, Lili, que tienes poquito tiempo escudriñando la palabra, ¿alguna vez te has sentido que el Señor te habla para que des la palabra? Claro, por supuesto.
en mi caso ha sido, y a propósito de nuestra parasha, ir renunciando mucho al ego, al orgullo, a pensar que lo sabes. Cuando tú tienes una educación universitaria o de posgrado y sabes o piensas que sabes muchas cosas porque lo estudias y te sabes autores y puedes decir cosas, pero cuando estás en la palabra, a veces lees y lees y lees y no entiendes. Y poco a poco el Señor va como descubriendo esos velos y empiezas a entender cosas que además no son en primer lugar para los demás, sino para ti mismo. Y entonces empiezas a cuestionarte por qué en ese momento el Señor te manda esa escritura o por qué en ese momento el Señor, en este caso, me pone en una situación con el ministerio y con los hermanos enseñar esta parte de la parasha. Y ya traes, o en mi caso yo traía un plan para dar la clase y de repente todo cambió. Y entonces ahí te das cuenta que ya no estás en ti, en tus fuerzas, en tu ego, en tus obras, sino que permites que Dios a través del Espíritu Santo te vaya dirigiendo. Y cuando tú te sueltas, entonces parece más sencillo o encuentras una paz que te conduce. Lo que viene al principio, o así me sucedió, que son los nervios o que pasa que no sabes nada. Y entonces te permites que Él entre y todo funciona de manera distinta y es una sensación inigualable. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado en el hecho de que han deseado seguirle, en el que han querido escudriñar su palabra y que les hable el Señor a través de ella, de que les hable a través de su vida, de sus experiencias que tienen con los compañeros, con su familia, en la vida diaria? Pero ¿se han preguntado si realmente cuesta trabajo seguir a Jesús? Eli, ¿tú alguna vez te has preguntado si te costó trabajo empezar a seguirlo? Pues yo creo que de un principio sí, porque de un principio uno empieza a trabajar con uno mismo, empiezas a cambiar hábitos, empiezas a cambiar tu carácter, tu conducta, y también pues no es tan fácil que encuentres la palabra y que te confronte, porque a veces uno, y mucha gente, ¿no? A veces dice, no, pues es que yo soy bueno porque no mato y porque no robo, ¿no? Muchas veces la gente lo dice, pero cuando realmente encuentras la palabra y dices, no, pues en esto sí estoy mal, pues, o sea, creo que de un principio es difícil porque luchas contra ti mismo, porque tú dices, o sea, estoy mal en esto y tengo que cambiarlo. Y a veces no nos gusta que nos digan, estás mal, sino que preferimos que nos digan, ay, estás bien y esto. Y así es más fácil, ¿no? Pero cuando te confronta la palabra, pues sí es difícil. Lili, ¿cuántas veces te ha confrontado la palabra con tus egos, con tus situaciones de la carne, ¿no? Que tenemos esos apegos. ¿Cuántas veces te ha confrontado o cómo le haces tú para distinguir cuando viene del Señor o cuando viene de tu propia carne? Claro, cuando empecé a estudiar la palabra viene como tormenta, a cada rato, a cada momento. A veces no necesariamente siempre es doloroso, a veces hay cosas muy duras, pero hay momentos en donde hasta con un dejo de humor, con una persona frente a mí, en mi familia, con mis amigos, hay una lección que el Señor me da y que después rectifico en la palabra. Entonces es como un descubrimiento en un tiempo que solamente Dios y yo, en el caso de mi camino, lo entendemos, ¿no? Probablemente hacia afuera la gente no entiende qué está pasando, pero tú eres muy consciente y estás dejándote guiar. Entonces, cada que tú tienes algún conflicto y que te está llenando de dudas y que empiezas como que a hacerte débil ante la palabra, la buscas y ahí es donde tú te fortaleces. Correcto. ¿Es lo que me estás diciendo? Correcto. El Señor nos invita, de hecho, a que siempre que tengamos alguna situación le busquemos. A veces dices, bueno, pero ¿qué voy a leer? ¿En dónde le voy a abrir?
¿no? Yo creo que la oración tiene mucho que ver. El Señor también te va guiando, pero tú ábrela donde creas que es lo correcto, porque ahí es donde el Señor te va a hablar. Es donde Él te va a decir qué es lo que está pasando. Y yo quiero leerles la porción de Lucas 9, 57 al 62. Dice: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Esa palabra de seguir es muy fuerte. Dice: Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Hijo del Hombre estaba hablando de él mismo. Él no tenía una casa fija, él no tenía un hogar fijo como nosotros, que sabemos que vamos a casa, que tenemos una cama, que sabemos que que tenemos lo necesario, ¿sí? Él no. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestros afanes, cuando el Señor nos da una ordenanza con relación a la familia o en el mismo trabajo, muchas veces primero hacemos algo que es del mundo y luego le seguimos a él? Por ejemplo, nosotros sabemos que en las mañanas es muy bueno el orar, primero que nada. Y lo digo personalmente porque me levanto y a veces me gana el decir: ay, tengo que hacer el licuado, ay, tengo que bañarme, y empiezo en mis afanes y dejo antes de salir el orar. Pero sí se marca una diferencia muy fuerte, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos está diciendo que esta persona le dijo que quiere seguirlo. Dice: ven, sígueme. Pero entonces, ¿qué pasa con él? Trae una carga, que es su papá, que ya está muerto. Físicamente, él ya murió. Entonces, si yo como hijo me afano para ir a enterrar a mi padre, es lo que está diciendo el Señor, para ir a enterrar a mi padre, entonces yo también estoy muerta espiritualmente. No estoy muerta físicamente, pero sí espiritual. ¿Por qué? Porque dice: deja que los muertos de espíritu sigan llorando al muerto físico. Lili, ¿cómo lo entiendes? Sí, dejamos lo alto por lo del mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando ya sabemos a quién tenemos que seguir y para qué, entonces lo mundano o lo carnal va quedando en segundo término. Pero se vuelve muy difícil porque, como tú dices, bueno, el licuado, dices, bueno, voy a orar, pero me falta el licuado, pero me falta leer el periódico, yo qué sé. Pero se va complejizando un poco más cada vez, porque a veces ya se trata de dejar alguna parte o tu relación de pareja, se trata de dejar de idolatrar a tus hijos. Así. Se trata de dejar a lo mejor alguna profesión o alguna actividad que tú haces que no está o que no corresponde a lo que el Señor te va a demandar o lo que quiere de ti. Entonces yo me preguntaba en algún momento, ¿el Señor tiene expectativas de ti? Y sí las tiene, o sea, sí espera de ti. Y entonces tú vas alineando tu vida y es como en una relación de pareja, entregas y renuncias. Y para entregarte quieres renunciar. Y renunciar no es fácil. Y cada vez te das cuenta que has vivido tan en el mundo que hay que renunciar a muchas cosas. Bueno, la expectativa del Señor es la salvación de nosotros. Él no necesita nada de nosotros.
¿sí? Eso sí hay que tenerlo bien comprendido porque pues Él que va a necesitar de nosotros. Al contrario, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Él es el que nos lo ha dado, Él es el que nos lo permite. Entonces, ¿qué es lo que Él desea? Que nosotros nos salvemos, que nosotros a través de Él luchemos con nuestros afanes, como bien decíamos, ¿no? Pero la obediencia cuesta, porque es dejar aquello que más crees necesitar y que ha llenado tu espacio, o ese vacío que no sé si alguna la ha sentido, ese vacío existencial en algún momento que te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Si estará bien lo que estoy haciendo? Y así puedes estar llena de gente alrededor. Tu familia, toda tu familia completa, hasta tu pareja, hijos, todos. Pero en tu interior hay un vacío. Ese vacío tiene ese propósito, de que sea llenado solamente por el Espíritu Santo. No lo va a llenar nada, porque todo lo demás es material, ¿sí? Y continúo con esto que dice. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Eli, ¿qué entendemos aquí con el que pone la mano en el arado y le da la vuelta? Pues yo creo que si decidimos seguir a Dios, pues ya no podemos después decir, pues me regreso al mundo, o no estar, como dicen, con un pie aquí y con un pie acá. Creo que si decidimos tomar la decisión de servir al Señor, pues es pues ir en el camino y hacia adelante. Y pues así, o sea, no que sea fácil, ¿verdad? Pero sí que Dios también dice que Él nos consuela y que pues Él nos ayuda, que nos dio a su ayudador para seguir adelante. Dice el Señor que vamos a tener bastante sufrimiento y el día de ayer estábamos platicándolo si había alguna diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Nos dimos a la tarea de investigar y en el Strong dice que es la palabra 4251 y se menciona como mashlui o mashalui, que quiere decir enfermedad, sufrimiento causado por heridas. Y hay otra que es la 3511, que quiere decir que se llama Keeb, que es dolor, sufrimiento y adversidad. Nosotros hablábamos de cuánto sufrimiento nos causa el seguirlo, pero no hablamos de eso de afuera, de que nos señalan o que te dicen, no, eso no, sino lo interior. El dejar tu carácter, empezarlo a forjar de acuerdo al carácter del Mesías, a través de su ejemplo, dejarnos morir ese hombre viejo para que salga ese hombre nuevo, ¿sí? Eso es el sufrimiento, porque el Señor, como en el Abacro, la palabra es un espejo donde nos reflejamos y donde marca con mi compañero, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, lo que yo tengo que trabajar. Y muchas veces no entendemos y criticamos, ¿sí? Señalamos, en vez de ponernos a pensar, a ver, como el rumiar, ese rumiar que el Señor nos pide, ¿sí? A ver, ¿por qué me causa tanto problema esta situación con ella o con él? ¿Por qué? Y empezar a analizarlo e ir a la palabra. Entonces el Señor dice que te confronta con ese carácter, esa situación, y Él empieza a limpiar y a sanar la herida. Te va quitando los velos y tú empiezas a ver realmente que lo que esa persona te causa es lo que tú eres, es lo que tú tienes, en mayor o en menor proporción, o a lo mejor ya está muy profundo, una raíz de amargura que está en lo más profundo de tu alma, ¿sí? Pero el Señor lo conoce. Entonces, si no es una vez, va a ser 2 veces, va a ser 3 veces, y vas a tener que poner atención en el que esa persona te causa
ese sentimiento de enojo y luego llega otra porque va a usar otra y va a ser la misma situación. Te va a dar ese enojo. Luego va a llegar otra hasta que tú pones atención y te fijas en lo que realmente debemos de trabajar y pedirle al Señor que nos ayude y nos redarguya, ¿verdad? Dice aquí que al Señor, aunque las multitudes lo seguían, Él mismo no tenía dónde reposar. Entonces nosotros debemos de reposar en Él, porque gracias a Yahweh tenemos donde reposar. El Señor en su palabra nos ejemplifica que Él andaba de un lugar a otro predicando su evangelio. Y nosotros tenemos esa fortuna, que tenemos en quién reposar, que tenemos en quién descansar, que tenemos a quién orar, que tenemos a quién pedirle, que tenemos a quién darle gracias por todo lo que Él nos ha dado y nos sigue dando. Lili, ¿a ti cuántas veces te ha reconfortado el Señor cuando estás después de una gran tribulación? No, muchísimas veces. Estaba ahorita que hablabas pensando en Mateo 5, que habla de la verdadera dicha, y donde, parafraseando, dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed, los que son de corazón puro, los que tienen paz, los que son perseguidos, porque encontrarán consolación, y alégrense porque la recompensa viene. Amén. ¿Te parece si regresamos? Vamos a corte. Regresamos, Lili, con lo que nos estabas comentando de Mateo 5. Si nos puedes dar tu aprendizaje con respecto a esa cita. Sí, bueno, lo que yo he ido entendiendo es que la verdadera dicha no está en las cosas del mundo, en el dinero que puedas tener, en el éxito, en la familia, en todo lo que tenga que ver con lo material, sino en lo espiritual. Y para poder llegar a ese camino vamos a tener que pasar ciertas pruebas, pero cada vez que estas pruebas vengan, siéntete dichoso, porque el Señor te va a consolar y también vas a tener una recompensa. Esas pruebas es de lo que estábamos hablando. Esas pruebas son las que te están confrontando, ¿sí?, con tus concupiscencias, y son las que te van saneando, te van limpiando. Entonces, por eso dice el Señor, siéntete dichoso, porque entonces vas a comenzar a dejar, a través del amor del Señor hacia nosotros, vas a comenzar a trabajar el carácter que Él viene a reflejar en nosotros. Entonces nosotros, para poder reflejar ese carácter, necesitamos ser esa vasija limpia. Si nosotros no somos una vasija limpia, ¿cómo el Señor va a reposar en nosotros y se va a proyectar o va a dar el ejemplo? Vamos a dar el ejemplo de lo que el Señor hace con nuestro carácter, ¿sí? Eli, ¿tú querías leer una porción? Sí, me gustaría leer 2 de Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. Bueno, entonces aquí nos está hablando de que sí, tendremos tribulación, tendremos problemas, pero ahí está Dios para consolarnos, y también asimismo nosotros poder consolar a los demás. Amén. ¿Les parece si vamos a leer el capítulo 10? En el verso 2 dice, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Hablamos de los afanes, hablamos de todo lo que nosotros mismos vamos poniendo en nuestra maleta, en nuestro bolso,
¿sí? Y que nos cuesta desprendernos para poder escucharle y seguirle al Señor. Entonces, habla de sandalias, ¿sí? Del caminar, deja esos caminos por donde andas, ¿sí? No te los quieras traer. Dice, dice también que no te detengas a saludar a nadie. Aquí me llama mucho la atención porque ayer que lo estábamos platicando, para ti, Eli, ¿qué sería ese verso de no se detengan a saludar a nadie por el camino? Bueno, en lo que hablábamos, pues entendíamos que pues es que a veces uno va en el camino y te encuentras a alguien y te quedas platicando. Y así como que el hecho de que te quedes platicando como que te distrae un poco, ¿no? De hacia donde tú ibas. Ajá. Lili. Sí, no estar con distracciones, es básicamente lo que yo entiendo. Sí, que en la vida va a haber distracciones muy fuertes donde no van a querer que prediquemos la palabra, que sigamos estudiando. Y aquí hablo, por ejemplo, en lo personal, a mí me pasa con mi esposo. Yo cuando quiero estudiar la palabra o algo, él siempre me dice, sí, pero luego viene la contraparte. Es que ya le dedicas mucho tiempo, ya no nos vemos, ya ni platicamos, ¿no? Entonces, sí, ahí es en el detenerme yo a platicar con él y hacerle caso. Si yo le hago caso, ¿sí? Mi relación con el Señor se va a empezar a separarse mi relación. Y no nada más es con el esposo, es también con la mamá, es también con el hijo, ¿no? Es también con todo lo que tienes alrededor, el mismo trabajo, ¿sí? El hacer caso. Dice el Señor que tú haz mi obra y yo me encargo de tus asuntos. Y eso no lo alcanzamos a comprender. O sea, tú haz mi obra, tú sigue predicando, tú sigue estudiando, tú sigue preparándote, ¿sí? Tú sigue discipulándote para que entonces yo me preocupe por tu familia, por tus afanes con los que tienes tú que lidiar. Por ejemplo, algo que me así bien marcado que tengo es que cuando yo estudiaba ya hasta las 12, 1 de la mañana con otra compañera, yo le decía al Señor, por favor, entreténlo, que se quede dormido, que no me hable, porque es estar hable y hable, ¿no? Y no me llamaba. Y ya cuando me iba de regreso a casa, me marcaba, bien dormido, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo, gracias, Señor. Ya voy para allá. ¿Qué hora es? No te preocupes, ya voy para allá. ¿No? El Señor de verdad te ayuda, el Señor está siempre contigo cuando tú estás esmerándote por estudiar, por complacerle, ¿verdad? Vamos a el verso 16 que dice, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza, a mí rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Estamos hablando de que el Señor nos da dones. Esos dones no me pertenecen. Esos dones son para usarlos con mis hermanos, con mi iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor, por ejemplo, Lili, a ti que te empieza a dar el don de sanidad,
¿qué pasa cuando tú te vanaglorias por ese don? ¿Qué pasaría? O si alguna vez lo has sentido. Entonces no estaría en el camino de Yahweh, sino en el propio. Y bueno, me sería demandado en algún momento. Y no estaría utilizando mis dones al servicio del Señor. Estarían esos dones al servicio del mundo. Así es. Vemos muchas personas que se dedican a otras situaciones, que han tenido esos dones, pero ellos han elegido para usarlos con el enemigo. Así es. ¿Sí? Fíjate que ahorita que estabas platicando, recordé de estudios pasados una cita, primera de Timoteo 4, del 12 al 16. Y dice, que nadie subestime tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, en comportamiento, en amor, en fe y en pureza. Mientras voy, ocúpate en la lectura, en la intercesión y en la enseñanza. No tengas en poco el don que está en ti y que te fue conferido por profecía y por la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona en estas cosas y ocúpate en ellas, porque a todos sea manifiesto que estás progresando. Amén. Estamos hablando del arado. Tú ya pusiste la mano en el arado. Ya si no vuelvo atrás. Ya si vuelves atrás, estamos hablando de que el Señor va a traer una gran reprensión o va a turbar tu corazón. Bueno, más bien a ti se te va a turbar tu corazón, porque vas a dejar de ver esa luz, ¿no? Es esa sombra de la que podemos hablar, de que muchas de nuestros afanes nos dan una sombra para no poder ver la luz del Señor, ¿sí? Oscurece nuestra vida, no nos permite ver ese brillo de Él, ver lo que Él tiene para nosotros, porque el brillo de Él es limpio, es puro, y nosotros lo podemos ensuciar con nuestros afanes. ¿Sí? Sí. De hecho, una vez platicábamos en una parashá que cuando nos alejamos de la palabra dice que se cauteriza nuestra conciencia. O sea, si te alejas de la palabra, pues así como que ya hay cosas que puede ser que hagas y que ya no te importen y que digas, bueno, pues está bien o está mal, ¿no? Por eso es importante que estemos siempre pegados a la palabra. También de lo que hablaban, me gustaría leer Filipenses 3:13, que dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. A mí me recuerda Pablo cuando dice que su carne quiere hacer algo, ¿no? Y que él tiene que hacer otra, o sea, el Señor le pide otra cosa, y es esa lucha que tenemos, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces cometemos alguna acción que va en contra de otra persona, pero que en cuanto dejamos de hacerlo, te das la vuelta y dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dije? Yo no lo quería hacer. Yo no quería decirle eso. Yo no quería que llegara a este nivel. Bueno, el Señor nos dice que pues nosotros como carne no somos perfectos y que Él en su misericordia, a través de la oración y pedirle perdón, Él restablece y restaura nuestro corazón a través de cómo nosotros nos disponemos, ¿sí? O tenemos esa disposición para estudiar su palabra, para querer escucharle y llevar su palabra, proclamar su evangelio a donde Él nos diga. Entonces, todo en la vida es un vivir diario, pero es una lucha constante para que nos asemejemos más al carácter de Jesús, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en Lucas 10, vamos a leer el verso 25, que dice,
Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo, Eli? Pues todos los que están alrededor de mí. Todos. Lili, ¿cuántas veces a través de tu experiencia laboral te diste cuenta de... Ella trabaja con niños, ¿sí? Con adolescentes. Entonces, ¿cuántas veces te has dado cuenta de que en la misma adolescencia o en el ser humano ya plasmado en la adolescencia, nosotros somos presa fácil de caer en la tentación? Sí, bueno, en la adolescencia todo el tiempo estamos buscando la identidad. Uh-huh. Y esta identidad en los adolescentes se busca en el mundo, ¿no? A través de modelos a seguir que no tienen nada que ver con lo espiritual, uh-huh, ¿no? Y entonces están presa fácil de todos los afanes de este mundo, de todos los pecados, de las distracciones que abundan en este mundo. Ahorita, en la actualidad, en ese grupo de adolescentes, ¿qué es lo que más resalta que sería abominación para el Señor? Que tú veas que es algo constante, ¿no? En el grupo, en la adolescencia. Pues el daño a sí mismos. Recordemos que nuestro cuerpo es nuestro templo y se nos dio con un propósito. Uh-huh. Y en la adolescencia hay muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, probar la droga, probar el alcohol, los tatuajes, el consumir información en internet, el no estar santificando, ¿no? Uh-huh. Y también la palabra dice que eso, aunque en la juventud y en la adolescencia lo vas a vivir, no será demandado, así que hay que cuidar qué estamos haciendo en nuestra vida. Ahora que el Señor te ha puesto a escudriñar su palabra y que empiece a trabajar en tu vida, ¿tú cómo le hablas a los jóvenes? ¿O tú cómo aprovechas la palabra para llegar a darles el mensaje que el Señor quiere? ¿Cómo lo haces? Pues así como estamos conversando ahora, uh-huh, con lo que tú estás entendiendo y puede hacer coincidir con lo que la persona está viviendo. Uh-huh. Tú puedes tomar la palabra, compartirla y ir acompañando. No solamente es hablarlo, sino también testificar, dar una palabra de aliento, que te sientan certero, que saben de lo que estás hablando, y eso llama la atención. Los jóvenes todos están buscando respuestas y también aquí hay una respuesta y nosotros somos mensajeros de lo que la palabra dice. Amén. Eli, tú vas a los hospitales a darles un pedazo de pan físico a las familias que están afuera con los enfermos, esperando, ¿no? a que sanen sus enfermos. ¿Tú cómo das ese evangelio? ¿Cómo te acercas? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo que te rechacen? ¿Cómo le haces? Pues así nomás, pues nosotros invitamos a las personas, ¿no? Si gustan que les demos un pan o algo así, y también les preguntamos, ¿no? Si quieren que oremos por ellos. Sí es cierto que hay gente que a veces casi como que ni te voltea a ver, pero también te das cuenta que tal vez esas personas son las que más necesitan. Y pues te acercas y si tú ves que te rechazan, pues tú de buena manera les dices, igual les puedo compartir un pan, un café o oramos por ustedes. Y sí hay un momento en el que como que se rompe ese rechazo,
de que así como que ni te voltean a ver, pero si tú les hablas como tranquilamente, así, pues como que se rompe y ya aunque sea te voltean a ver, ¿no? Porque sí hay quien no te quiere ver. Y sí hay personas que sí te dicen, pueden orar por mí o así sientes esa necesidad, ¿no? Y ya ellos se acercan y te dicen, y pues tú oras. Y pues así, o sea, yo también creo que yo estoy aprendiendo. Esta vez que fuimos con el hermano Héctor, a él muchas personas les permitieron que orara, pero igual yo también me di cuenta que él, o sea, se acerca a ellos y les empieza a preguntar y así. Y yo me di cuenta que yo a veces así voy y parezco un robot. O sea, yo lo noté en mí, ¿no? Y él como que se sensibiliza más. Yo creo que esta vez él se sensibilizó más porque le tocó la experiencia de un niño y él tiene a su niño, entonces como que sí. O sea, yo creo que cada vez que nosotros vamos, aprendes más porque no es lo mismo que estemos aquí sentados o que estemos acá arriba, que tú vayas y que sientas en los ojos de la gente pues ese dolor o no sé. Estás desarrollando el don que el Señor te está dando. Pues yo no sé si sea eso, pero pues... Sí, el Señor te lleva a sensibilizarte para que tú puedas entender por lo que está pasando la persona y sentirlo al mismo tiempo. Porque mira, ahorita lo estamos comentando y tus ojos se llenan de lágrimas, ¿no? Entonces, el Señor te lleva hasta conmoverte, a tener esa empatía con la persona que necesita realmente. Y eso habla bien de que estás haciendo tu trabajo, porque el Señor te está bendiciendo con lo que tú estás haciendo, porque estás siendo una mensajera de Él. Ay, Eli, felicidades, de verdad, que el Señor te siga tocando y te dé esa llenura para que tengas esa empatía con toda la gente, no nada más con los enfermos o con los familiares, para que tú sigas llevando la palabra y el evangelio del Señor. Que Dios te bendiga, Eli. Gracias. Seguimos con la parábola del buen samaritano. Mira, llegó en el momento. Dice, Jesús respondió con una historia al hombre que había preguntado que quién era el prójimo. Y dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. El Señor, a través de los dones que nos da, ¿sí?, nos va sensibilizando, nos va dando ese carácter, nos lo va preparando, nos lo va puliendo y decimos, no es fácil los que somos seguidores, no es fácil porque el pulir tu propia roca, imagínense que fuera la piel y que te la estén tallando, que te la tengan que quitar para que vuelvan a hacer otra piel, ¿sí?, que ya no tenga arrugas, que ya no tenga manchas, que ya no tenga lastimaduras, ¿sí?, llagas, heridas, ¿sí?, y estarte frotando nuevamente y nuevamente. Imagínense, así es nuestro ego, ese es el ego. Cuando nos frotan y nos vemos ante la palabra reflejados en el carácter que nos va puliendo el Señor, es el ego,
sería esa piel que te arranca porque te duele, sufres, ¿no? Y yo creo que también cuando hablábamos de que el llevar el evangelio y nos señalan y te dicen cosas, ahí también lo vamos a vivir, pero es parte de nuestro ego, porque cuando nosotros ya estemos limpios, que ya estemos pulidos unos con otros, eso ya no va a tener que hacerte en ninguna mella, ninguna situación de dolor. No te vas a enojar, no te va a dar tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabes que en el que confías es en el Señor. Es con el que puedes reposar, es con el que puedes contar, es el único que no te traiciona, es el único que te dice la verdad de frente, es el único que te llama hijo sin ninguna intención. Es el único que busca que tú te salves, que nos salvemos. ¿Para qué? Para glorificarlo, para honrarlo. Ese es el propósito. Entonces, el que diga que seguir a Jesús es fácil, no, no es fácil. Es una larga travesía, es dedicación, es poner tu tiempo, es soltar todos tus afanes, es querer, es desear ese cambio interior. Porque si no lo deseamos, no se va a dar. Y lo más importante es desear que el Señor nos dé fe. Porque sin fe no nos va a dar lo que estamos pidiendo. Porque ¿para qué te va a dar algo si no tienes fe, si no crees en Él? ¿No? Entonces, les pido por favor una reflexión para lo que hemos hablado. Lili. Sí, bueno, no es solamente lo que hemos hablado hoy, sino lo que hemos estudiado En toda la semana. Yo creo que el mensaje más valioso es, o más duro, más fuerte, es que tenemos que renunciar a nuestros afanes, renunciar a nosotros mismos. Y la única manera de renunciar a nosotros mismos es a través de Yeshua. Podemos descansar en Él. A veces, como decías hace un momento, Susi, a veces no hago lo que quiero, sé lo que tengo que hacer, pero hay una fuerza dentro de mí, que es la fuerza o la naturaleza pecaminosa. Y entonces solamente descansando en el Señor, reposando en Él, pidiéndole consejos, siguiendo su camino, podemos llegar a un camino de mayor perfección para glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Lili. Esteli, perdón. Pues yo creo que yo creo que ahorita tú dijiste que el camino de Dios no es fácil, que es más bien difícil. Pero creo que la palabra dice que Él nos consolará. Amén. Y que pues Él está ahí. Yo no creo que sea tan difícil, yo no creo. Y también yo creo que así como tenemos cosas que no son agradables, también hay recompensa. Yo creo que el consuelo que Él nos da, nadie nos lo puede dar. Así es. Yo creo que, miren, cuando estamos sin el Señor, el sufrimiento es muy fuerte, ¿sí? En la misma vida. Cuando estamos con el Señor para buscarle y seguirlo, es difícil, sí, pero tenemos ese consuelo, que nosotros podemos recargarnos en Él y ese sufrimiento ya no lo cargamos solos, ya Él va con nosotros, este yugo lo compartimos. Entonces, con esa visión que nosotros cambiamos, ¿sí? A través de la palabra, ese sufrimiento no se marca tan fuerte en nosotros porque lo tenemos depositado en el Señor. Tenemos la fe, tenemos la confianza, tenemos la esperanza, ¿sí? Y Él sabemos que todo lo hace perfecto y que no hay nada que Él no vaya a permitir si no es para nuestra edificación, si no es para que nosotros nos acerquemos cada vez más a Él. Entonces, hermanos, pues Dios los bendiga y deseamos de verdad que este día haya sido de mucha bendición.